Mi nombre, como ya les comentaba, mi nombre es Ricardo Bascuñán Cisterna, soy académico de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional de la Universidad Central y este programa, Conversemos sobre Salud Mental, es una invitación a que vayamos mirando un área que, si bien todos sabíamos que existía, lo cierto está en que la pandemia se encargó de mostrarnos cuán relevante es, en este caso, el bienestar que tenemos cada uno de nosotros, las formas de autocuidarnos, pero también invitarnos también a reflexionar sobre cómo lo que nos rodea nos va impactando. El mundo escolar, el mundo laboral, nuestras relaciones familiares, historias de vida, en fin, tantos factores que muchas veces nos olvidamos de que pueden estar existiendo, que pueden estar contribuyendo de una u otra manera a que nuestro malestar, angustia, ansiedad, algunos diagnósticos como depresión puedan estar manteniéndose. Y de esa forma nuestro programa a su vez busca no tan solo reflexionar sobre ello, sino que también aportar. Y aportar a las soluciones, aportar a las estrategias de cómo podemos ir afrontando lo que nos está ocurriendo. Y para ello tenemos como invitado al profesor y académico de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional, perdón, dijo, de la Universidad Central de Chile, el profesor y doctor, acaba de doctorar hace un par de meses atrás, el doctor Daniel Sánchez Rquic. Daniel, muy buenos días y bienvenido a este primer programa Hola de Ricardo, ¿cómo estás? Conversemos sobre Salud Mental. Feliz, orgulloso y muy contento de la invitación y me parece también que es súper importante que las personas que van en el metro, en la calle, en la micro, donde sea, escuchando la radio, puedan escuchar de salud mental a esta hora de la mañana. Creo que es súper importante abrir este debate para que llevemos todos este tema tan importante a las personas, para que lo abracemos. Estoy feliz de estar acá, feliz, feliz. Miren, y no me cae la menor duda que así es, porque siempre ha sido un muy buen colaborador para con nuestra casa de estudio. Cabe destacar de que Daniel obviamente es psicólogo, por eso forma parte de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional de nuestra casa de estudio, pero también ha sido vocero de nuestra casa de estudio en diferentes medios, ya sea prensa escrita, en televisión, radio por supuesto, y por lo tanto consideramos muy importante que él nos pudiera ayudar en nuestro primer puntapié inicial de este programa. Ya recién lo estábamos hablando con Daniel cuando mencionábamos de que hoy día la atención psicológica de una u otra manera se ha ido naturalizando, como que en general la gente ya no cuenta con tanto temor como antiguamente lo hacía, de mencionar de que había estado con algún psicólogo, con un psiquiatra, qué sé yo, y por lo tanto partamos esta conversación, Mm. Daniel, sobre qué opinas tú respecto de que si es que existen todavía prejuicios en torno a la atención psicológica, la forma muchas veces en las cuales las personas aún bajo el desconocimiento y el prejuicio se refieren a los consultantes cuando tienen contacto con un psicólogo o con una psicóloga. Em, bueno, hablamos de cliente, hablamos de paciente y tú acabas de nombrarlo como lo estamos llamando hoy día como consultantes, ¿no? Nos hace más sentido las personas que acuden a consultarnos a los y las psicólogas. Yo diría que todavía tenemos algún retal de incertidumbre. Lo sabemos cuando tenemos que hacer la ficha de los seguros complementarios para diagnosticar o para que la ISAPRE pueda reembolsar y muchas personas se asustan todavía con lo que hay que poner, ¿no? Hay como una idea que, si ponen que estoy estresado, si ponen que tengo depresión, si ponen que tengo estrés postraumático, van a pensar que yo, todavía está eso. Y siento que quizás eh, la gran apertura, como bien tú decías al inicio, que hemos tenido para normalizar, conversar y dialogar de la salud mental y nuestro bienestar interno, fueron estos 2 años y medio, casi 3 años de pandemia en el que todos y todas tuvimos que encontrarnos con nosotros mismos. Y encontrarnos con nosotros mismos fue difícil. Fue difícil porque en general no nos conocemos mucho. No Ujú. conocemos mucho respecto de nuestras emociones. De ahí la importancia de una ley de educación emocional en las escuelas, que los niños y niñas aprendan a identificarse, a sentir, a relacionarse, a expresar sus emociones. Un niño que no conoce su emoción o un niño que no identifica que lo que está sintiendo es pena, tristeza, angustia, ansiedad y no lo identifica durante 30 años, probablemente cuando tenga un problema emocional, si no es capaz de identificar lo que le ocurre,
muy probablemente va a estar lleno de fantasías respecto de lo que los demás piensan que le pasa. Y ahí viene esto de aberraciones, como decir que son los loqueros, ¿no? Ujú. Falta de respeto, diría yo. Había un programa de televisión que se llamaba Los Locólogos, que eran Ujú. dos psicólogos conversando y a mí me parecía que no está bien, Sí, sí, porque nadie está loco. claro, porque abriendo este tema, Sí. muchas gracias Daniel por la forma en la que lo estás planteando, porque muchas veces una de las cosas que ocurre es el temor que las personas experimentan como para decir que están acudiendo a un psicólogo, a una psicóloga. En general, siendo que, por cierto, es una prestación de salud, ¿sí? Y que es diferente la subjetividad, por llamarlo así, en términos de que nos resulta más fácil decir de que fuimos al cardiólogo, nos resulta más fácil decir que fuimos al gastroenterólogo, que sé yo, al oftalmólogo, Porque me duele la guatita. porque nos duele la Claro, guatita, claro. cuando, claro, este mundo íntimo que tenemos los seres humanos, y en particular, como tú hacías notar, el mundo emocional, Mm. hace notar de que en pandemia tuvimos que, entre comillas, vernos forzados a estar en contacto con nosotros mismos, a mirar muchas veces cosas que no habíamos visto. Eh, Creo yo que nadie estaba preparado para un confinamiento tan largo. Vale recordar que el 2020, más de un año estuvimos en un confinamiento Obligatorio. obligatorio, y por lo tanto en esa lógica, como tú haces notar, este diálogo con uno mismo a veces en el tiempo se va perdiendo, ya sea porque tenemos que trabajar, ya sea porque nos queda poco tiempo. También a veces tenemos historias de vida que a veces nos llevan a que no queramos recordar cosas que no han sucedido. ¿Nos puedes ir contando lo que tú has visto cuando atiendes a las personas, Mm. cómo van recuperando estos diálogos consigo mismos, cómo van abordando su mundo emocional? ¿Qué podrías decir al respecto, Daniel? A ver, em, para las personas que nos escuchan, ¿qué cosas, tú dices, nos pasaron cosas? ¿Qué cosas nos pasaron? Tuvimos miedo, tuvimos poca tolerancia, muchas discusiones dentro de la familia, perdimos la esperanza de repente, mucha incertidumbre, que son cosas que nos pasaron a todos. No es, cuando decimos la principal incertidumbre, es decir, nos pasó a todos, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar esto del coronavirus? ¿Cuándo? Todos nos preguntábamos todos los días. No había ni vacuna todavía. Y probablemente quien nos escucha dirá, sí, pues sí me acuerdo. Y además eso generó que yo tuviese discusión con mi pareja. Y eso con los niños dentro de la casa llevó a que yo estuviese con un nivel de estrés. Eso Mm. nos pasó a todos. A todos nos pasó lo mismo. Algunos con mayor o menor grado. Yo tengo la suerte de vivir en una casa, no en un departamento. Entonces en la casa yo podía salir al patio, podía salir al jardín a jugar con mis perros, pero otras personas no lo podían hacer. Eh, Cuando terminó o está terminando la situación derivada del coronavirus, yo creo que el principal efecto que nos golpeó fue la pérdida de la libertad, fue lo primero. La pérdida de la libertad entendía, quiero que recordemos, que había que pedir permiso en las comisarías, había que salir durante una hora máximo, permisos especiales para llevarle alimento a las personas mayores. Era bastante caótica la situación. Eh, Hay lugares en la ciudad, en las ciudades donde eso no se respetaba, sin duda. Pero una vez que termina este periodo de intenso estrés, las personas vuelven ahora, al menos la experiencia que tengo yo en la consulta, Ujú. es que vuelven a decir, mira, ¿sabes qué? Pareciera ser que no tengo la capacidad de operar, de ser yo, de volver a encontrarme con las mismas herramientas que tenía antes. Es como decir, estuve en un sueño durante 3 años. Yo creo que esa es la sensación que tienen todos, como si nosotros miramos para atrás, nos cuesta diferenciar cuándo fue 2019, 2020, 2021 dentro de nuestra historia. Y yo siento que las personas tienen mucho temor, mucho desencuentro, y me parece interesantísimo también que tengan la voluntad de decir, ah, quiero cambiar, debemos cambiar siempre, ¿no? Quiero cambiar porque hay algo en mí que no está funcionando como yo quiero que funcione. Ayer un paciente me decía que llevaba 5 años sin practicar tai chi, que tai chi le hacía muy bien. Entonces yo le decía, perfecto, no se trata de vuelve a practicar tai chi, Ujú. sino que qué fue aquello, hay que buscar en tu historia, qué fue aquello que te hizo salir de esa experiencia que era fructífera, fecunda y de profunda natividad para ti. Ahí es donde yo creo que tenemos que volver a entrar, en cuándo perdí el camino. La experiencia me dice a mí, en general, que las personas van entendiendo de a poco
que la necesidad de preocuparse de su emoción, de preocuparse de sí mismo y sí misma, de encontrarse consigo mismo y consigo misma, es mucho más fundamental hoy día, porque si hay una certeza que tenemos, es que no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Ujú. El coronavirus nos demostró que la vida puede acabarse mañana. Entonces, muchos están como, sí, hay que vivir el presente, pero para vivir este presente, jugando con los hijos, saliendo al parque, estudiando, trabajando, ese presente, para vivir ese presente, no creo que tenga las herramientas porque me quedé frenado 3 años atrás y necesito encontrarlas de nuevo. Esa es la vuelta que yo creo que se están dando. Mira, yo creo que Daniel, has hecho notar varias cosas que por cierto, por eso nos lleva a justamente este programa denominarle Conversemos sobre salud mental, abrir, ir reflexionando. Por ejemplo, Daniel ha comentado esto de cómo es que en algún momento, cuando nos vimos en confinamiento, nos tuvimos que, entre comillas, reencontrar, no tan solo con nosotros mismos, con lo que nos estaba pasando, con nuestras vivencias, sino que también cómo andaban las relaciones familiares o cómo andaban las relaciones de pareja, cómo andaban las relaciones con los hijos, eh, y que, por ejemplo, las personas que vivían en departamento versus las personas que vivían en una casa, muchas veces tenían la gran diferencia de contar con más espacio. Vimos en prensa incluso también cómo es que los niños vivían de forma diferente la pandemia cuando estaban en una casa que en un departamento. Y en general, una de las cosas que tanto organismos como la Asociación Chilena de Seguridad, como la Mutual de Seguridad, hacían notar lo que se llamaba la doble presencia, esta cosa de que padres, madres, cuidadores significativos, no tan solo tenían que criar, sino que también tenían, dentro de crianza, por cierto, Mm. cocinar, hacer cosas en la Labores casa, varias. sino que también tener que cumplir con un trabajo, en este caso, para no perderlo, en términos de que la empleabilidad también tuvo un cambio muy significativo, ¿sí? A su vez también, Daniel hace notar algo que no es menor, que tiene que ver con que muchas veces los seres humanos tenemos esta idea de que no es que no nos vaya a pasar nada, porque por cierto tenemos esa idea de que tarde o temprano podríamos fallecer, queremos por cierto todo fallecer de una manera calma, tranquila. Sin Yo embargo, con escándalo. Yo con glamour, quiero que sea con glamour. Sí, bueno, nos encargaremos, sí, vamos para adelante, con nos mucho encargaremos glamour, de sí. ello. Pero claro, en esta lógica de empezar a ver de que de una u otra manera este cambio Mm. al cual tú nos dices nos ha llevado a esta situación de empezar a ver, bueno, cómo quiero seguir viviendo, qué es lo que voy a tener que hacer con lo que me ocurrió durante la pandemia. Casi es como la invitación a Mm. ir mirando desde cómo quedamos, esta cosa de ir pensando también de que, dado de que la certeza más grande que tenemos en la vida es que sí vamos a fallecer, es diferente el cómo Mm. vamos a prepararnos como Mm. para esa temática. En esa lógica, Daniel, tú me comentabas que has visto, perdón, que hay personas de las cuales te ha tocado atender que este periodo de pandemia que nos tocó Mm. vivir pareciera no un sueño, pero sí como que nos hubiesen quitado 2 años de vida, como que de una u otra manera hay cosas que no recordamos bien, que pasó muy rápido el tiempo. Las personas en ese sentido, Daniel, ¿tú por qué crees que este pedir herramienta, tomar hora con un Mm. psicólogo, les puede estar costando hoy día a sabiendas de que, y es real, que todos nos hemos dado cuenta de la importancia de nuestra salud mental? A ver, mira, a mí es que es complicado, porque lo primero que tenemos que reconocer es que la situación derivada del coronavirus, quiero ser un poco más preciso, el coronavirus, con todo su fenómeno, llega particularmente en nuestro país en un momento muy particular, a diferencia de otros países. Significa entonces que tenemos un tremendo fenómeno biológico, psicológico y social derivado de una enfermedad mundial en la que la gente se moría, que llega a Chile en marzo, habiendo pasado octubre del 2019. Entonces llega en un momento particular de mucha incertidumbre, de mucha efervescencia. Eso hace que cuando entramos en este momento, desde el 2019, como de caos, de búsqueda, de cambio, de encuentro, de saber, etcétera, 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 un país que estaba empezando a encontrarse,
la solución lógica fue desencontrarnos. Nos llevaron para la casa durante 2 años. Súmale a eso, toques de queda, las propias condiciones políticas que estaban un poco complejas, hace que las personas estén en sus hogares y, como bien dices tú, tengan que empezar a vivir una vida que en muchos casos es dolorosa. Muchos de los que nos están escuchando probablemente perdieron algún familiar, algún cercano, producto del COVID. La gente se murió gente, no es una fantasía. 55 o 53 mil chilenos murieron producto del coronavirus. Se murieron de una manera horrorosa, porque es terrible. Chao, chao, nos vemos mañana, la persona se siente mal en la esquina, va al hospital y se muere. O sea, es duro, no podemos desconocer eso. Probablemente, frente a ese dolor que me generó la muerte, o que me generó el desempleo, o que me di cuenta que no podemos pagar el colegio a los niños, o nos dimos cuenta quienes trabajan para el sustento diario, que tampoco podían trabajar porque estaban encerrados en sus casas, y eso generó una profunda dificultad familiar. Bueno, como tú quieras verlo, nadie puede pensar que este periodo del coronavirus fue fantástico, alentador, maravilloso. Todos tuvimos, en mayor o menor medida, algún dolor, alguna tristeza y algo que no queremos volver a enfrentar, porque nos duele, porque nos da tristeza, porque nos genera angustia, y como nos duele recordar aquello, preferimos inconscientemente taparlo, porque no quiero hacerle frente a este dolor que significó darme cuenta después de 40 años de matrimonio que ya no va. Porque me di cuenta que mis hijos son distintos a lo que yo los conocía. Porque me di cuenta que con mis hermanos no tengo, no sé lo que sea. Porque me di cuenta que en mi trabajo no soy necesario. Y eso afectó mi autoestima y eso afectó todo lo que tú quieras. Volver a eso duele, duele mucho. Entonces digo, no, tengo como borrado ese periodo. En otros casos, otros dicen, me dolió tanto que me fracturó, me partió hoy día y necesito pedirle a un experto o a una experta que me ayude a conocer cómo enfrentar esto. Como bien decías tú, me duele la guatita, no voy al dentista. Me duele la piel, no voy al oftalmólogo. Me entiendo, me duele el alma, tengo que ir al terapeuta. No voy a leer el horóscopo del diario, ni voy a mirar las estrellas, voy a hacer un proceso doloroso, valiente, caro, que requiere esfuerzo para encontrarme una vez a la semana el tiempo que sea necesario hasta salir de esto que me generó esta situación social, política, económica, biológica que me afectó a mí y afectó a todo el mundo. Ricardo, tenemos 4 vacunas. 4 vacunas en 2 años. Esto es hey. Recuerda tú que hay quienes nos decían, en el peor de los casos, los efectos derivados del coronavirus en salud mental van a durar 20 años. ¿Te acuerdas? Sí. Esperamos que no sean 20, pero todos sabíamos que así como hay problemas con la economía, así como hay problemas con el crecimiento, así como hay problemas con el empleo y el transporte, hay problemas emocionales en la población que tenemos que ser capaces de enfrentar. Sin duda que lo que tú acabas de mencionar hace notar con mayor razón la importancia que nuestro programa, denominado Conversemos sobre Salud Mental, es que justamente nuestra invitación tiene que ver con que vayamos reflexionando que también hay otras cosas que en el día a día, desde el endeudamiento, desde las condiciones de vivienda, el transporte, que la alimentación, todo va contribuyendo y puede ir afectando o mermando incluso nuestra salud mental. En esa lógica, le recordamos, estamos acá con Daniel Sánchez, quien es psicólogo, académico de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional de la Universidad Central de Chile, ya un nuevo y muy orgulloso doctor en educación. Yo agregaría que además tú y yo compartimos oficina, así que somos bastante Además, cercanos. oiga, bueno, vamos a la música. Vamos. Ha estado muy interesante el primer bloque, por lo Vamos. tanto vamos con Soda Stereo, Un misil en mi placar. Ándate, cabrón.
con Ricardo Bascuñán, una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor. Bien, pues Ricardo Bascuñán, psicólogo y académico de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional de la Universidad Central de Chile, conduciendo Conversemos sobre Salud Mental, y con nuestro invitado, nuestro primer invitado y estelar, por cierto, el profesor y doctor Daniel Sánchez Frickig, a quien obviamente, por cierto, le agradecemos nuevamente el haber aceptado la invitación para seguir continuando con este programa, y particularmente invitando a que nos vayamos atreviendo a hablar de salud mental, de nuestro bienestar. Hemos estado hablando sobre todo de los impactos que nos ha tocado ir observando en nosotros mismos cuando, además de la pandemia, como muy bien hacía notar Daniel, estuvimos en un periodo en el 18 de octubre del 2019 donde se produjo el estallido social, como todos ya lo hemos ido como conociendo y asimilando, y que por lo tanto han sido casi 3 años ya, porque ya estamos en agosto 2022, y en ese sentido, recordando un poco que el clamor de las personas en ese momento hacía notar algo que ya en investigación, ya en el ámbito académico se venía haciendo notar hace ya 2 décadas al menos, que tenía que ver con que los niveles de inequidad, los niveles de desigualdad en nuestro país eran muy altos. Y en esa lógica, cuando nosotros nos enfrentamos a la pandemia, nos encontramos con que no todos estábamos en la misma posición en la gradiente socioeconómica. Vale decir, yo recuerdo, por ejemplo, Daniel, haber guiado intervenciones en algunos colegios por una asignatura que tiene que ver con salud pública, y habían colegios que la mitad de sus estudiantes tenían vulnerabilidad económica y por lo tanto no tenían acceso a internet. Y eso llevó obviamente a que en el primer semestre ellos simple y llanamente no tuvieran clases online. A su vez, observamos que todo a partir de visibilizar cosas que ya se venían visibilizando, temas que tienen que ver con la inestabilidad laboral, con que habían muchos emprendedores que tuvieron que o adaptarse o si no también se vieron obligados a cerrar las cortinas de sus negocios. Nos encontramos también con que en todo este tipo de situaciones de salud, las personas que obviamente tienen mayores ingresos o mejores condiciones socioeconómicas tienen mejores probabilidades de afrontar lo que les está ocurriendo, o al menos cuando hay situaciones graves de salud poder acceder a buenos especialistas. Entonces, en esa lógica, Daniel, visibilizando todos estos aspectos que tienen que ver, como se llama en la investigación, con los determinantes sociales de la salud, ¿cuál es tu opinión respecto a que este programa no tan solo lo van a estar escuchando personas en este momento calentitas, sino que personas que van a estar camino a su trabajo, personas que deben recorrer Santiago 2 horas y media, a veces 3 horas para llegar al empleo y no perderlo, porque también hay que financiar otros bienes y servicios que uno posee? Entonces, ¿cuál es tu reflexión, cuál es tu opinión respecto de todos estos factores que pueden impactar en la salud mental? Complicadísimo, porque justamente lo que tú estás indicando, de estas inequidades o de estas injusticias, fueron las que llevaron a nuestro país a lo que nos llevó. Es lo que llaman la violencia estructural, ¿no? Que en un país tan injusto como el nuestro, en un país donde la riqueza está tan mal distribuida, en un país donde te diría inclusive que hay formaciones educativas, hay escuelas, hay colegios donde se forma a niños y niñas para ser los nuevos líderes, y escuelas y colegios donde se forman niños y niñas para ser obreros. Eso es inevitable y no es una frase cliché, sino que lo venimos arrastrando hace muchos años atrás. Hay quienes sostienen, y quienes sostenemos en verdad, que la educación es un proceso de transformación en la convivencia. Por lo tanto, la invitación a los niños, niñas y jóvenes siempre ha de ser invitar a transformarse en el mundo educativo. Pero para que ellos y ellas se transformen, tenemos que tener el mismo sistema educativo para todos.
y todas. No podemos tener escuelas de primera y segunda categoría. Eso es lo primero. Lo segundo es que tengo la impresión que viene justamente a saciar algún tipo de estas inequidades que tú mencionas, la idea de una nueva constitución. Yo quiero ser bien enfático en lo que voy a decir y me gustaría que se entienda como lo quiero decir. Cada persona de nuestro país tiene que votar a conciencia sobre la nueva constitución. Y para votar a conciencia hay que leerla, hay que informarse, hay que ver algún programa de televisión donde nos expliquen y cada cual decidirá en su fuero interno el día de mañana. Sin embargo, sea cual fuere la decisión que la persona va a tomar, es una decisión respecto de un momento en que el país tiene que cambiar. Cambie para un lado o cambie para el otro, pero está cambiando. Y en ese cambio es que esperamos democratizar el acceso a la educación, democratizar el acceso a la salud, sobre todo a la salud mental. Nosotros gastamos menos del 1% de nuestro presupuesto en salud, está destinado a salud mental. Otros países el 9 y hasta el 11%. Es decir, en otros países, en otras culturas probablemente, se invierte en este aspecto que es tan importante para las personas, pero que pareciéramos descuidar porque le damos o sea, efectivamente, si tú tienes una psicoterapia que vale, no sé, 50.000 pesos a la sesión, 30.000 pesos a la sesión, y tienes una sesión a la semana, son 120.000 pesos de un sueldo de 300.000, es inviable, es imposible. Entonces, me parece tremendamente sanador, justo, equitativo y correcto el que podamos hablar de estas temáticas de manera libre, espontánea y gratuita para todos quienes nos escuchen. Y abrirlo. En esa lógica, hace unos años atrás, ¿sí? Digamos, el sector salud era un 8%, digamos, del Producto Interno Bruto que va al área de la salud, siendo que para los otros países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la cual Chile forma parte de hace más de, yo me atrevería a decir casi dos décadas, Sí. Pero son de 18, 17% del Producto Interno Bruto en los otros países de la OCDE. Entonces, bajo esa lógica nos vamos encontrando, por lo tanto, con una estructura que de una u otra forma lo que ha ido haciendo es que va alejando a aquellas personas con menores recursos de las prestaciones o de especialidades que, dependiendo del tipo de patología o problema, requieren de tratamiento más prolongado. Pero ¿sí? ¿qué significa garantizar el acceso a la salud mental? Entonces, claro, una de las cosas, por ejemplo, que esto apareció en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, cuando se aprueba lo que es el Plan Auge y que se garantiza, es que justamente todas las personas deberían tener acceso a algunas prestaciones de salud mental. Hoy día en Chile, lo que es depresión, esquizofrenia, abuso de sustancias y bipolaridad se encuentran dentro del Plan Auge porque eran y son consideradas dentro de las patologías más complejas. Sin embargo, aún sigue siendo insuficiente, toda vez de que existen otro tipo de diagnósticos, por ejemplo, los trastornos de la personalidad, que tienden por lo general a ser tratamientos de largo aliento, como uno dice, como una carrera, como que uno tiene que juntar harta energía porque es una carrera larga, pero también, si bien eso va más dirigido a jóvenes, adultos, hacia adelante, pero también hay otros grupos que están tratando de que el trastorno del espectro autista pueda también formar parte de las patologías y en esa lógica, como tú dices, el acceso esté garantizado de forma universal, independiente de donde uno nazca. Se garantiza el acceso y se garantiza la prestación. Es decir, el Estado se encarga de que usted, que está en su casa, tiene una necesidad respecto a su salud mental y el Estado le va a dar la prestación. ¿Sí? Pero no solamente el trastorno espectro autista, no solamente los trastornos de personalidad. La señora o el señor colero que están en la feria al final de la cola, están trabajando con el esfuerzo que tienen y tienen ansiedad porque no les funciona el negocio, tienen que tener el derecho a asistir a salud mental garantizada por el Estado. Quien tenga ansiedad, quien tenga tristeza, quien tenga pena, quien tenga malestar, quien quiera hacerse un chequeo psicológico o emocional, tiene el Estado que ser capaz de garantizarlo. Es súper feo
que quienes tienen la garantía hoy día del acceso a la salud mental inmediata es quien puede pagarlo. Y eso no puede estar pasando, porque debemos ser capaces de entender, querido Ricardo y queridos audioescuchas, que, que el bienestar emocional es una demanda de todos nosotros. Por eso empezamos a repensar el país que queremos, y en ese pensamiento del país que queremos debemos ser capaces de entender que el país es para todos. ¿Me explico? No puede ser este acceso de salud mental, no puede ser la educación, no puede ser el trabajo, las pensiones dignas, no puede ser que algunos puedan acceder y otros no. Y quiero recalcar algo que tú has dicho que me parece importante que las personas entiendan también. Tú hablas mucho del mundo académico y es porque en la academia se investiga. Entonces, cuando hablamos de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en salud mental y decimos, claro, desde la mirada académica, es porque las universidades investigan lo que pasa en salud mental, lo publican y con eso se toman decisiones. Las universidades investigan economía, derecho, trabajo, salud mental, medicina. Hablar de lo académico es hablar del país que investiga. Por eso hablamos tanto de ese concepto que es tan lejano para muchos. Y en ese sentido, Daniel, como tú comentas, para quienes también nos están oyendo hoy día en la mañana, martes 2 de agosto, 8 grados de temperatura acá en Santiago, invierno, que no es para todos obviamente igual, porque hay personas que tienen mejores condiciones de vivienda, que se Sí. poder calefaccionar la casa. Entonces notar algo que es bien relevante con respecto al tema de lo académico, porque hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo encuentro muy lindo que ustedes investiguen, que publiquen, pero queremos también soluciones concretas, queremos también soluciones reales. Eh, Muchas de estas soluciones, y por eso parte como de la invitación a nuestro programa, digamos, como de ir reflexionando en torno a esto, es que el trabajo intersectorial también resulta muy relevante. Hoy día yo venía, digamos, manejando para acá y escuchaba en la radio esto de que hay tres grandes comunas, digamos, de la región metropolitana que van a empezar a invertir respecto de algunos planes vinculados a la prevención de los delitos, en este caso portonazo, lo que ha ido pasando en algunos de los túneles que han ido ocurriendo. Las Condes, Providencia y Vitacura, creo que. Probablemente. Y claro, lo que nos vamos a encontrando, por lo tanto, es que de una u otra forma, podemos, por cierto, tener atención de salud mental garantizada el día de mañana cuando las personas han tenido algún tipo de delito, pero los delitos los debe prevenir otra Sin instancia duda. que sin duda requiere, por lo tanto, el compromiso del Estado. Ojalá que, por cierto, esto no se queden como promesas, como solamente como comentarios, porque en el fondo lo que buscamos es beneficiar a la población y iniciativas como nuestro programa busca hacer ello. Vamos a un segundo corte musical. Vamos, Vamos a ir con Charly García maestro. y Promesa sobre el ¡Oh! Bidet. Calambres en el alma.
Ricardo Bascuñán, una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor. Son las 9 de la mañana con 41 minutos, 8 grados en nuestra ciudad de Santiago. Aparece, ojalá que no solo sean promesas, como diría Charles García, sí, claro. el fin de semana que podría, por cierto, caer agüita, llover, que ojalá Ojalá. que siga siendo así, como para también ir abordando esa otra temática, ese terremoto silencioso, como se le denomina al tema de la sequía. Con Daniel estábamos conversando, mientras escuchábamos a Charly García, de que a pesar de todas estas situaciones que nos están ocurriendo, vale la pena hacer notar algo que a veces pareciera que diera lo mismo cuando en realidad no da lo mismo. Cuando nosotros hablamos de que los seres humanos somos vulnerables, entendemos que pueden haber, digamos, virus como el coronavirus, qué sé yo, el COVID, ¿sí? Que pueden pasarnos cosas, ¿sí? En esa lógica ya hay una palabra que se llaman los efectos antrópicos. ¿Esto qué quiere decir? Del antro vinculado al ser humano, pero que tiene que ver en el fondo con que el daño que puede recibir el ser humano tiene que ver con situaciones humanas, que no tienen que ver con las situaciones ambientales como una sequía, como un terremoto, como un incendio, entre comillas, porque muchas veces la mayoría de los incendios son provocados. Entonces, dentro de estas cosas antrópicas, este tema de la vulnerabilidad de los seres humanos, en realidad visto de una perspectiva más bien social, es que la vida social nos puede ir haciendo vulnerables. El vivir con poco dinero, el estar endeudado, el ver que el negocio no está repuntando después de la pandemia, claramente nos puede ir vulnerabilizando, nos puede ir dañando y nos puede ir generando no tan solo algunos problemas de salud mental, sino que también nos puede ir generando algunos problemas de salud física. En ese sentido, Daniel, con respecto a la situación de vulnerabilidad, por lo tanto, en este caso, y cómo hoy, los últimos meses nos hemos ido dando cuenta de cómo nuestra salud mental ha más agotado, que sea nuestra salud física también. ¿Tú qué podrías decir al respecto? ¿Somos tan vulnerables los seres humanos, Daniel? Hoy la pregunta. Bueno, por algo. Quisiera tener la respuesta. Yo tengo la impresión que atravesamos, como bien dice Ricardo, momentos vulnerables. Estamos en situación de vulneración, no es que somos vulnerables. Hay un tipo de vulneración al que tú te refieres, que son estos temas económicos, más bien estructural a nivel social, que debiésemos generar, crear, diseñar y pensar una sociedad más equitativa, más justa, ¿no? De otra parte, yo tengo la impresión que frente a las vulneraciones internas, la única vulneración que debe llamarnos la atención es la vulneración del espíritu, de quienes somos nosotros, de nuestra identidad, de nuestras dificultades emocionales. Y ante esa vulneración me da la impresión que la mejor estrategia es abrirnos vulnerables y todos. Reconocer nuestros temores, reconocer que tenemos pena, que nuestras capacidades para tal o cual situación no son las indicadas, que yo estoy limitado para enfrentar ciertas temáticas, que no tengo la capacidad económica para, no sé, estoy pensando en cualquier cosa, que finalmente en una relación de pareja no estoy en condición de amar, no puedo amar hoy día. ¿Por qué? Porque tengo esta situación que me arrastra. Porque tengo que cuidar a un adulto, no sé, estoy pensando en cualquier cosa. Entonces, la limitación o esta vulneración nos hace ser sensibles y permeables a los estímulos del entorno. Efectivamente, no podemos pensar que es comparable una persona que esté frágil emocionalmente a una persona que esté frágil biológicamente porque no come, sin duda, no, ¿cierto? Pero no hay ningún consejo terapéutico que tú le puedas dar a una persona que no come. Consejo terapéutico para que coma, me explico, ¿no? Sí podemos generar en estas personas las herramientas y crear en ellas y en ellos los instrumentos que le permitan exigir una sociedad más justa. La sociedad no es que tenga que ser más justa. Yo creo que la sociedad tiene que ser justa, porque no lo es hoy día. Te doy un dato, 225.000 niños fuera del sistema escolar.
225.000 niños, Están en riesgo incluso. Ricardo, fuera del sistema escolar cuando en Chile la educación es obligatoria hasta cuarto medio. 225.000 niños que no van al colegio. Ok, ¿qué podemos encontrar en el colegio? Esa discusión para hacer 8 millones de programas más. Pero en el colegio, en la escuela, ocurren procesos en los niños, niñas y jóvenes. Procesos mentales, procesos emocionales, procesos sociales. Ocurren procesos del convivir, que son determinantes, dada la plasticidad neuronal del niño, son determinantes para cómo él va enfrentando su vida. Un niño que no está expuesto, niño, niña o joven, que no está expuesto a esta cantidad de estímulos de la escuela, claro que es vulnerable. Y no es vulnerable necesariamente porque va a ser soldado de un narco. No es, eso sí, va a pasar, sin duda. El niño al que le vamos a ofrecer ser soldado del narco, el niño que ha tenido la estimulación necesaria, al menos lo va a pensar, porque sabe que hay otra alternativa. El niño que está fuera del sistema escolar, que no recibe ningún tipo de estímulo, es un niño, es una niña, es un joven que está ahí. Y ese niño joven que está ahí hay que traerlo, pero no a la escuela que conocemos. Tenemos que traerlos a la escuela que los niños quieren. Hay que preguntarle a los niños, niñas y jóvenes, ¿qué quieren aprender? ¿Qué escuela quieren? ¿Cómo quieren aprender? No podemos seguir pensando, Ricardo, bajo ningún punto de vista, que el mundo es el mismo del 2018. Eso se acabó. No hay manera de volver atrás. Y te diría inclusive que los aprendizajes que no se instalaron, no se instalaron. Entonces, ¿de qué somos vulnerables? De un montón de situaciones que no nos damos cuenta. ¿Cómo corregir? Acompañando a las personas, escuchándonos. Si la mamá, el papá, la cuidadora o el cuidador que esté en la casa y llega el niño del colegio y le prepara una taza de té con un pan con mantequilla, siéntese con el niño a conversar. Siéntese. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué aprendiste hoy? Aprendí los números. ¿Qué números aprendió? Los pares. Perfecto. A ver, hagamos un juego con los números pares. La persona que lo está haciendo dirá, no, pues si lo que yo hago no ayuda en nada, ayuda en mucho. Es más, si la persona que está cuidando al niño no sabe leer y no sabe escribir y se frustra porque no puede hacer las tareas con los niños, una muy buena manera en que puede ayudar al niño es preparando el lugar para que el niño estudie. Limpiando, poniendo una luz, preparando la leche, la tacita de té, que el niño coma después del colegio, que tenga un lugar tranquilo para hacer las tareas. Eso es un aporte. No significa que va a resolver la tarea, pero es lo que hace con las herramientas que tiene. Y cuando hace con las herramientas que tiene lo que puede, deja de ser vulnerable y se transforma en una persona activa para el cambio. ¿Me explico? Sin duda, porque una de las cosas que es bien bonito, como tú lo mencionaste hace unos minutos atrás, la escuela como una instancia de transformación, un espacio donde se debe estimular el interés por aprender, un espacio que nos lleva a socializar, que nos permite conocer nuestros primeros amigos, nos permite nuestras primeras relaciones de pareja, pero también nos ha tocado ver en este espacio de transformación todo esto que tiene que ver con convivencia escolar, temas que tienen que ver con bullying, que hay muchos adultos que hoy día se han atrevido a hablar de lo pésimo que lo pasaron en la época escolar, y por eso lo relevante, como tú haces notar, de cómo el colegio, la escuela tiene que ser un espacio de transformación. Esto en la lógica de que, como tú comentas, y lo que plantean los profesores también, la tarea del educar no tan solo recae en los profesores, sino que también en las familias. Y sí, como yo a veces bromeo con los consultantes, ya con los adultos en general, que muchos de nosotros no nos vamos a recordar del pretérito pluscuamperfecto del verbo hacer. Jamás, jamás. Sin embargo, sí, en este sentido lo que nosotros podemos hacer es poder colaborar a que el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda ir estimulando, que se pueda transformar, en este caso el niño, niña, adolescente, y que pueda ver que tiene recursos, como el aprender a pensar, el aprender a tomar decisiones, y en particular, como tú muy bien lo hiciste notar, con respecto a la Ley de Educación Sexual Integral, cómo es que nos vamos educando emocionalmente y también sexualmente como para tener una vida de pareja plena, en términos de, no necesariamente pensando en la monogamia específicamente, sino en el fondo de cómo nuestras relaciones sexuales desde la adolescencia podemos guiarlas de la mejor forma posible,
y a su vez también evitando enfermedades de transmisión sexual en una instancia de los seres humanos que se activa, que es una energía muy poderosa y que cuesta manejar sobre todo cuando uno es adolescente. Para que eso ocurra, el niño y la niña debe ser educado o debe aprender respecto de su cuerpo y de sí mismo y de sí misma y del respeto hacia el prójimo y hacia sí mismo y del respeto a la diversidad desde kinder. Desde muy pequeños los niños tienen que ir conociendo esto de tal manera de ir entendiendo lo que pasa con la vida. La ley de educación sexual integral es fundamental que podamos implementarla desde ya. La adolescencia es otro periodo maravilloso, es un periodo de la vida de absoluta transformación importantísima. Yo solo recuerdo que el discurso que tenía el ministro de Educación Figueroa, del gobierno del presidente Piñera, para que los niños volvieran al colegio, recuerda siempre que era que los niños necesitan socializar, los niños necesitan tener vínculos con sus pares. Nunca se argumentó que los niños tenían que volver a adquirir contenido, porque el contenido siempre es secundario en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo no es el contenido es la excusa con la que yo trabajo los procesos de aprendizaje. La matemática no importa nada, el signo más o el signo menos. Lo que importa es el razonamiento lógico-matemático que tiene el niño dentro de sí y cómo ese razonamiento lógico-matemático lo lleva a resolver problemas en su vida. Si es que eso no ocurre, 220.000 niños fuera del sistema escolar. ¿Cómo un niño va a resolver un problema en su vida? Un problema en el que tiene que tomar una decisión, como por ejemplo, llega a la casa y dice, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Las tareas o tomar once? ¿Tomar té o las tareas? Esa decisión la va a tomar un niño de 8 años en la medida en que tenga desarrollado esta estructura de pensamiento. Si no la tiene, no va a poder nunca salir de esa vulneración en la que está. Sin duda, mira, incluso Daniel, hemos estado en el programa con Daniel Sánchez, que es doctor y parte de nuestra planta académica de acá de la Universidad Central de Chile, cuando empezamos a ver que el actual ministro está hablando de la importancia de reimpulsar nuevamente el programa de habilidades para la vida, toda vez de que cuando se diseñó este programa, uno de los objetivos que buscaba justamente era evitar la deserción escolar. Justamente porque uno va asumiendo, como muy bien hace de notar Daniel, que el periodo de adolescencia tiene una serie de cambios, de que de una u otra manera uno va mirando cómo ese o esa adolescente se va construyendo. Hoy día, afortunadamente, existe una apertura mucho mayor hacia la comunidad LGBTI, donde uno de una u otra manera entiende que eso ya no es una patología, y aprovechamos nuevamente a recordarlo que desde el año 1984 la Organización Mundial de la Salud señaló que no es una patología. Y hoy día las comunidades académicas se han estado abriendo, sin duda, pero nos quedan estos 220.000 niños y niñas que pueden estar y que están desescolarizados, como tú haces notar. Y por lo tanto, Daniel, unas últimas palabras como para este programa que hemos estado desarrollando con respecto a lo que hemos conversado y en tu rol como educador también. Todos los martes a las 9 de la mañana hay un espacio para hablar de nosotros en esta radio. Todos los martes a las 9 de la mañana tenemos que ser capaces de sintonizar este espacio para encontrarnos, para preguntarnos, para ir entendiendo que no estamos mal, ni que somos los únicos, ni que lo que a mí me pasa no le ha pasado a nadie. A todos nos han pasado cosas importantes y lo menos que podemos hacer es abrir un espacio en nuestra cabeza y nuestro corazón para entendernos, para entender lo que nos pasa. Y si no soy capaz de componer aquello que me pasa, pida ayuda, porque la ayuda existe. Y hay que pedirla. Exactamente. Y finalmente, esta cosa de pedir ayuda, dentro de los enfoques de género, a los varones nos cuesta más pedir ayuda que a algunas mujeres. Y algunos adolescentes afortunadamente han ido cambiando el paradigma de no hablar de salud mental. Hoy día ellos se atreven a hablarlo. Así que, Daniel, muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Y vamos a terminar con una muy buena canción que se ha estado, incluso está tomando como un himno de la esperanza. Nos referimos a Don't Stop Me Now, de la gran banda inglesa Queen. Estimados auditores, estimadas auditoras, sean todos y todas bienvenidas a nuestro programa Conversemos sobre Salud Mental. Un abrazo y que tengan muy bonito.